¿Cómo están todos? Bienvenidos a esta nueva emisión de su programa Desde la Academia. Hoy nuevamente queremos seguir abordando el tema relacionado a la situación económica por la cual atraviesa nuestro país, la forma como el gobierno de doña Xiomara Castro de Zelaya toma el control del país o cómo lo encuentra y lo que va a hacer para poder equilibrar la economía del país. Hoy nos acompaña el doctor Henry Rodríguez. Él es el jefe del Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, y con él estaremos profundizando sobre este tema. Doctor, le doy la más cordial bienvenida. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias, muy agradecido, y bueno, vamos a tratar de hacer un análisis de esta situación y de presentar algunas recomendaciones, porque la situación que presenta el país es difícil, pero no imposible de superar. Doctor, a su juicio, a su conocimiento, a su estudio, ¿cómo mira la situación del país? ¿Cómo ve usted? Ya me da un adelantito y me dice, está difícil, pero no imposible. Ahóndenos en eso, por favor. Okay. Venimos de una crisis. Primero la crisis sanitaria de la COVID-19, posteriormente la de los dos fenómenos. Eso nos generó una caída significativa en la actividad económica, cerrando el 2020 con cifras negativas casi todas, -9 en el crecimiento económico, una caída estrepitosa del empleo, la tasa de desempleo abierto, que es la que mide la cantidad de la fuerza laboral que está sin trabajar, subió a 11.9, la pobreza se incrementó arriba del 70%, y luego tenemos el año 2021, que fue un año donde la economía entra en recuperación y se presentan cifras optimistas. Ya el crecimiento dejó de ser negativo y pasa a ser positivo en 11.5, que es una cifra histórica, tenemos que decirlo. Honduras ha crecido a cifras cercanas al 7% en sus mejores años, pero esta vez se reporta a 11.5. Luego hubo una recuperación relativa en el empleo que no bajó tan significativamente, pero hubo personas que fueron integrándose a trabajar. Las reservas internacionales también están en una cifra récord, antes no alcanzada, cerca de los 9.000 millones de dólares, que representa 7 meses de importaciones. Perdón, esas son las reservas internacionales. Sí. Reservas internacionales con casi 9.000 millones de dólares, 7 meses de importaciones. Las remesas repuntan, 7.300. O sea, se ve que el año pasado cerró con cifras macroeconómicas estables y alentadoras. Pero cuando comparamos todo esto con la pobreza se incrementó. 73.6% el índice de pobreza en los hogares. 1.4 millones de hogares pobres. Entonces, aquí viene la pregunta. ¿Qué está sucediendo? Si todos los años se incrementa el presupuesto del gobierno, es más, cuando el gobierno que entregó en sus primeros 8 años incrementó el presupuesto en 65%, y en los últimos 10 años el presupuesto se duplicó, pasó de 90.000 millones a 180.000 millones. Si el gasto del gobierno ha tenido un comportamiento ascendente, algo no se está haciendo bien para que la pobreza disminuya. Entonces, primer reto que encuentra el actual gobierno es cómo hacerle frente a esa situación de pobreza que se está traduciendo en baja calidad de vida de los hondureños, falta de oportunidades, y ahí tenemos una respuesta a las caravanas, por decir algo, ¿no? Y a los problemas sociales de la delincuencia. Luego, el actual gobierno presenta un informe que no solo es esa situación de pobreza, sino que también encuentra problemas de desequilibrio en la recaudación. Que los tributos, que no hay tributos, que vienen muy lentos, y que las arcas del Estado están sin dinero. Y cualquier funcionario que llegue a tomar posesión de un cargo y encuentra una situación como esa, se alarma. ¿Por qué? Porque el presupuesto tiene rigideces. Esas rigideces van a pasar por una cuota anual que hay que pagar para que algunos entes
importantes para el desarrollo del país funcionen. De ese presupuesto se nutre la Corte Suprema de Justicia, el Congreso Nacional, las universidades públicas, las municipalidades reciben el 11%. Entonces, esas son rigideces. Luego están las prioridades que no se pueden descuidar. La prioridad en este momento es la salud. Seguimos en plena pandemia de la COVID-19. Luego sigue la educación. Hay un rezago en la juventud y en la niñez que hay que ir recuperando también. Luego tenemos la seguridad. La criminalidad se está incrementando. Hay que tener medidas de contención. Y después el desarrollo de infraestructura, porque esa es necesaria para el desarrollo. Además de esas rigideces, tenemos la masa salarial de los empleados públicos, que absorbe una cantidad importante de recursos, y luego los servicios de la deuda, el pago de intereses y el principal. Entonces, cuando usted suma esas cuatro cosas, usted dice, no me queda nada para hacer desarrollo, todo se lo lleva. Y si a eso le sumamos que al sumar cifras le dicen que tiene obligaciones de corto plazo por 64,000 millones de lempiras, pues se entra en caos. Claro. Y luego, ¿qué hago? Voy a ver cómo obtengo ingresos para equilibrar la situación, y ve que los impuestos fluyen de manera lenta. ¿Por qué? Porque el impuesto más importante es el impuesto sobre ventas, pero este impuesto le llega al Estado de manera cíclica. Hay una pequeña parte que entra todos los días a las arcas del Estado, a la Tesorería General de la República, pero es pequeña y está dada por los impuestos que los ciudadanos pagamos de manera directa. En la mayor cuantía ingresa en los primeros días del siguiente mes, porque yo voy y compro a un comercio, usted va al mall y compra algo, pero ese dinero de su impuesto usted se lo está entregando a un recaudador, que es el comerciante, y este comerciante presenta un informe hasta el siguiente mes. Luego tenemos algunos impuestos estacionales, como el impuesto sobre la renta, que se recibe hasta en abril. Entonces, el gobierno va a ir adquiriendo recursos de manera lenta, y cuando comparamos este flujo con las obligaciones que tiene, se entra en alarma, ¿no? Se entra en alarma y se dice que estamos en crisis. ¿Y cuál es la manera de equilibrar esa crisis? Pues recurriendo a préstamos de inmediato. Claro. Porque también se plantea por ahí, no va a haber dinero para pagarle a maestros, no va a haber dinero para pagarle al personal que trabaja en salud. Y eso genera alarma en la población. Y aquí queremos dejar bien claro que efectivamente el gobierno recibió una situación precaria, pero que no llega al estado de calamidad, como lo calificaron algunos. Este es un desequilibrio en los ingresos y los gastos, y lo que hay es un problema de flujo de caja. Así tenemos que verlo. Ok, doctor, vamos a tratar de evacuar todo lo que tenemos planificado para el programa. Bien. Queremos hablar sobre las recomendaciones, y si ustedes tienen algunas otras también, porque como universidad, en la universidad se hace estudios sobre estas situaciones, y gente como el doctor Henry, como el doctor Matamoros, que ustedes lo vieron en el programa anterior, son personas que se reúnen con otros miembros también y desarrollan todo tipo de recomendaciones para poder cambiar esta situación por la que está cruzando el país. Doctor, una de las recomendaciones es reformular el presupuesto, orientándolo hacia programas de impacto social, transparentándolo, eliminando gastos, comisiones, programas y cuentas creadas para desviar fondos. Estas son las recomendaciones que hace doña Rixi Moncada al momento de presentar el informe. ¿Usted cómo mira esta recomendación? Lo mismo que revisar los contratos de alianzas público y privadas y auditarlos. ¿Cómo los analiza usted? Mire, lo del presupuesto tiene toda la razón. El presupuesto se presenta el 15 de septiembre y el Congreso tiene los meses restantes, octubre, noviembre, diciembre, para aprobarlo. Pero en Honduras se estila que se aprueba en diciembre, sí, ya cuando los diputados casi se están yendo de vacaciones. Están más pensando en la casa. Y fíjese bien, lo hacen en un solo debate, sí, no en los tres. O sea, ni siquiera se le da la importancia que merece. Y en este caso se da una situación particular porque el Congreso que le tocaba aprobarlo ya iba de salida. Entonces lo apruebo y no me importa lo que dejo. Pero el actual gobierno tiene la potestad, tiene la facultad de hacer una revisión de ese presupuesto y someterlo al Congreso. El presupuesto tiene 3 momentos. Primer momento, la aprobación del Congreso.
aprueban un monto. Un segundo momento para revisarlo y adecuarlo. Todos los gobiernos reciben un presupuesto aprobado por el Congreso y en el camino lo van ajustando. Van solicitándole al Congreso que le haga cambios, hasta el grado que si lo revisamos todos los años va a ver que se le incrementan 10, 15, 20 mil millones, dependiendo de lo que va surgiendo en el camino. En el 2020, que estábamos en plena crisis, se le incrementaron 43 mil millones a ese presupuesto. O sea, no es de alarmarse ni decir que el presupuesto es falso o inconstitucional. Ahí está la salida legal para revisarlo. Entonces, luego de que se le hacen esos ajustes, viene la ejecución, que es el tercer momento, cuando se gasta. Pero esa ejecución es programada también. Los desembolsos que se van a hacer por la deuda, los pagos que hay que hacerlos, hay una programación para ello. O sea, eso es lo que hay que hacer, adecuarlo a ese ciclo, ¿no? Y yo creo que es el momento oportuno de tener realmente un presupuesto ajustado a la realidad del país, que se analice una proyección realista de ingresos y gastos y de acuerdo a ello se programe el nuevo presupuesto. Por ahí hay que empezar. Luego, cuando el gobierno no tiene suficiente capacidad de gestión, porque eso ocurre, cuando vamos a diciembre y se hace el cierre del presupuesto, vemos que muchas secretarías de Estado no lo ejecutaron plenamente, por falta de transparencia, por falta de niveles de eficiencia, porque no se lograron firmar buenos contratos o los desembolsos, pero hay algunas causas que provocan eso. Entonces, el gobierno, ante esa incapacidad, tiene que recurrir a otros entes para que le ayuden a ejecutarlo a través de alianzas público-privadas, por ejemplo, o fideicomisos. Pero todo eso tiene que hacerse de manera transparente, establecerle objetivos, metas, estar sometidos a un monitoreo constante para evitar desviaciones y sobre todo con rendición de cuentas. Los ciudadanos que somos los que aportamos los impuestos, tenemos el derecho de estar el derecho de ser informados cuando lo necesitemos, pero en Honduras no hay cifras. Y con este tema de revisar los contratos de alianzas público-privadas, ¿usted cómo lo mira? Sí, a eso me estoy refiriendo, que todos esos, porque el gobierno recurre a ellos. Recuerda que estamos en un modelo que nos está imponiendo la privatización y cosas que son rentables, hace años se le están pasando a la empresa privada. Eso no es malo, ¿no? Si la empresa privada lo hace con eficiencia y mantiene los precios competitivos, pues hay que incluirla en el negocio, estamos de acuerdo, pero de manera transparente. Eso es lo que hay que ver, que haya eficiencia, que no se convierta en un verdadero costo social para la población, el darle un servicio a una empresa privada y que luego se lo vendan más caro al pueblo, claro, a la población. Entonces estamos retrocediendo. Sí hay que revisarlo definitivamente. Hay que revisar una serie de concesiones. Estaba revisando unas cifras de concesiones. En este país hay más de 500 contratos de concesión suscritos, aprobados por el Congreso, y apenas unos 200 están ejecutándose. Los otros 300 están engavetados. Todo eso no puede suceder. Hay que revisarlo, por supuesto. Dice que la CICI haga las revisiones e investigaciones necesarias, eliminar los montos salariales que excedan el asignado a la Presidenta de la República para todos los funcionarios públicos y subastar los bienes públicos fuera de uso, entre ellos el avión presidencial. Lo de la CICI es una necesidad, definitivamente. Como los hondureños no tenemos la capacidad de rendir cuentas, de ser transparentes, lastimosamente tiene que venir alguien de afuera a poner orden, ¿no? Pero yo sí considero que eso de la CICI debería de ser abierto, ¿no? Que venga con las competencias y capacidades de revisar lo que ellos quieran. Que ningún gobierno se esté blindando su periodo presidencial para que a mí no me investigues de aquí para allá, no, que seamos transparentes. Y que venga la CICI con todas las libertades. Luego, lo de la venta de los bienes públicos, yo lo pensaría. Es patrimonio nacional, es riqueza nacional. Si hay necesidad de hacerlo, habría que buscar el precio justo de mercado. Hay que ver qué tipo de bienes. Pero hablar los bienes fuera de uso. Sí, pero hay que ver por qué están fuera de uso. Hay que darles un uso productivo. Okay. Por ejemplo, el avión presidencial. Mi opinión personal, muy personal, yo no lo vendería. Óigame, si es la presencia del representante de un país, llegar a otro país. ¿Cómo vería usted nuestra presidenta llegando en un vuelo comercial a otro país? ¿O tendría que rentar un avión? ¿O cómo se iría a movilizar en el futuro? Yo creo que esa es, a mi opinión muy personal,
Una medida un tanto demagoga, ¿no? Populista, sí, porque es un bien importante para el país. Los funcionarios tienen que movilizarse de alguna manera, la presidenta. Es como que yo venda mi carro y me quede a pie. Ahora me tengo que buscar un taxi y me va a salir más caro, ¿no? Y me voy a exponer a otra serie de cosas. Claro, claro. Y con esto de los salarios, eliminar los salarios. Bueno, yo iría más allá. Hay que hacer una revisión y cambio de la ley del servicio civil. Tenemos una ley del servicio civil desde 1967 que necesita revisarse, reformarla, y esa ley es excluyente. Solo incluye a los funcionarios de determinada categoría. Los de gran categoría, como los ministros, no los contempla. O sea, tenemos que quitar esas élites y todos meternos en el mismo saco, como dicen, ¿no? Hacer una escala salarial, porque también hay preferencias. Hay empleados que tienen 20 años con determinado salario y otro llega de plumazo recomendado por alguien poderoso y le dupliquen salario. Eso tampoco puede ser. Entonces, estandarizamos los salarios. Y hay que hacer una revisión y adecuarlos a la realidad del país, a la capacidad y a la responsabilidad del funcionario. Funcionarios ubicados en la parte más alta de la escala, pues requieren experiencia, estudios, capacidades. ¿Cuánto ganaría ese funcionario en la empresa privada para venderse al gobierno? Yo creo que ese debería ser un parámetro, porque la empresa privada es más justa en el pago de salarios, pero sí es necesario revisarlos y quitar esos privilegios de élites que tenemos en el país. Declarar la Empresa Nacional de Energía Eléctrica como patrimonio nacional para que no pueda ser vendida, transferida o privatizada. Fíjese que nosotros en nuestros análisis vamos más allá. Desde el año 1900, desde la década del 50 del siglo pasado, el Estado de Honduras empezó a tener empresas propias, ¿no? Sí. En el 57 surge el ENE, luego va surgiendo Hondutel, el Correo Nacional, el SANA y otras. En los 80 llegamos a tener 26 empresas. Hoy en este momento tenemos 8. Y esas 8 empresas son empresas estratégicas, importantes para el desarrollo del país, porque brindan un servicio que se requiere para el desarrollo. Estamos hablando de electricidad, de agua, que es el SANA, de telecomunicaciones, que ahora en este momento es vital, Hondutel. Hablamos de la Empresa Nacional Portuaria, que son los puertos. Hablamos de Lima, que es el que tiene la reserva estratégica de los granos básicos para momentos de escasez. Hablamos de Banasupro, que se creó con la intención de que fuera un equilibrador de precios para evitar que los precios se dispararan. Del Correo Nacional. Cuando el Internet apareció, se pensó en el mundo que el correo se iba a caer, porque a través del correo se mandaban postales, se mandaban cartas, y ahora con el correo electrónico eso ya desapareció. Sin embargo, fíjese que el correo en el mundo se potenció. ¿Por qué? Porque todos los comercios lo usan. Usted compra en Amazon, sí, y a los 2 días le llega. Pero nuestros emprendedores quieren vender sus productos y no hay un courier barato que los haga llegar al cliente. Entonces, hay que recuperar todas esas empresas, no solo la ENE. Esas empresas que mencioné son empresas claves, estratégicas para el desarrollo del país, y hay que generar tal vez temporalmente, mientras se busca un plan estratégico para ellas, una especie de superintendencia de empresas públicas para recuperarlas todas, porque también es otra debilidad del presupuesto. Esas empresas son una carga para el gobierno. Declarar lesivo para el Estado y el pueblo hondureño el contrato con la Empresa de Energía Honduras. Bueno, ese habría que revisarlo. Aparentemente no está alcanzando los objetivos propuestos. Lejos de ello, ha sido un motivo de pérdidas para la empresa. Entonces, todo lo que es negativo hay que revisarlo, no solo eso. Sin que le vaya a acarrear después grandes demandas. No, porque yo tengo entendido que ese contrato tiene ya términos de vencimiento que no están tan lejanos. Claro, si se suspende antes de tiempo va a haber una demanda, ¿no? Así es. Ratificar el bono a los usuarios que consumen hasta 150 kilovatios de energía. Bueno, eso se llama un subsidio cruzado. Un subsidio cruzado es que usted le va a cobrar a los que tienen mayor ingresos, les va a incrementar el precio para que con ese precio que ellos van a pagar, subsidiar a los que no pueden pagar. Esto también hay que analizarlo profundamente porque tiene consecuencias positivas y negativas. Las positivas es que esa población se va a beneficiar de inmediato. Ya, va a tener un beneficio, no va a pagar.
Las negativas es que usted le va a cobrar más a los comerciantes, a los industriales, a los productores. Eso va a incrementar sus costos y ellos lo que van a hacer es incrementar el precio. Ellos no van a sacrificar sus ganancias. Claro. Simple y sencillamente, si lo obligan a pagar más de electricidad, su costo va a ser mayor, el precio va a ser mayor y el perjudicado ya no van a ser los que están gozando del subsidio, sino toda la población. O sea, hay un efecto negativo sobre toda la población. Esa clase media que trabaja, que es silenciosa, que paga sus servicios, se va a ver perjudicada con este tipo de iniciativas. Que es la que paga los platos rotos. Que es la que paga los ¿no? platos rotos siempre, exacto. Entonces, hay que verlo con cuidado. Es cierto que va a beneficiar una parte de la población, pero el efecto que va a tener sobre ellos mismos, en el corto, mediano plazo y sobre la otra población, hay que sacar un costo-beneficio. Establecer un plan de pago de la deuda con los generadores de energía y revisar sus contratos. Licitar nacional e internacionalmente la contratación de energía y revalorizar los activos de la ENE y establecer el derecho preferente del Estado. Bien, si hay algo que le está haciendo daño, y el mayor daño a las finanzas públicas es el ENE. Entonces, yo diría que aquí hay que tomar una medida radical, dolorosa y que tenga algún costo. Pero hay que hacer una reestructuración total. No pueden bajar esas pérdidas. Hoy estaba viendo que las pérdidas están llegando al 37%, que no hay manera de bajarlas. Entonces, a los grandes males, grandes soluciones. Hay que meterle la tijera, como se dice popularmente, y reestructurarla completamente. Hay que llamar a la conciencia de esta gente que tiene suscritos esos contratos, que ya yo pienso que han ganado suficiente y que es la hora que todos nos sacrifiquemos por Honduras. Que no vean en Honduras un simple cliente, que vean la necesidad también de involucrarse en el desarrollo del país, es de hacer conciencia, porque son contratos que están de por medio, como usted lo mencionó anteriormente, no se pueden rescindir de inmediato porque van a acudir a los tribunales. Hay que ser juicioso con ello, pero sí, hay que tomar medidas drásticas. Son muchas más recomendaciones. ¿Usted le añadiría algunas otras recomendaciones más? Bueno, yo diría que son recomendaciones de corto plazo. Todo lo que usted vio ahí son paliativos, que son importantes para el desarrollo del país. Son importantes, no hay duda, pero no es eso lo que necesitamos. Como que nos estamos entreteniendo en algunas cosas que son importantes, como la energía eléctrica, estabilizar las finanzas públicas, pero estamos descuidando otras cosas importantes, como la generación de empleo, por ejemplo. Aquí el gobierno tiene que, primero, como planteamos, recomponer el presupuesto. Después, estamos a más de un mes y todavía no hay un gabinete bien estructurado. Sí. Se pasan quejando que faltan ministros, que faltan directores. Entonces, hay que tener un gabinete acorde al tamaño del país, tampoco sobredimensionado, lo necesario, que sea operativamente eficaz para que cumpla con las metas de desarrollo. Luego hacer esa revisión de la ley, porque no podemos seguir a la deriva con los salarios de los funcionarios públicos, y luego pensar cómo en planes ya de mediano y largo plazo, cómo generar un clima atractivo para la inversión, que venga, que invierta, que genere empleo, cómo renegociar la deuda. Ojo, y aquí hay que tener cuidado porque no es reestructurarla, es renegociarla, ¿verdad? Sí. Porque cuando uno habla de reestructurar, se puede pensar que es que no quiero pagar, y no, el gobierno de Honduras va a honrar su deuda, pero está apretado en este momento y necesita que le den otros plazos, que le modifiquen algunas condiciones para honrarla. Entonces, está bien lo que se está haciendo de inmediato, pero no es todo lo que necesitamos, ¿no? Necesitamos inversión, necesitamos generar empleo, necesitamos capacitar más a los hondureños, mejorar el capital humano. No podemos seguir dependiendo de la maquila. Hace una contribución muy valiosa a la maquila, genera empleo, pero hay que buscar otras formas alternativas de invertir. Doctor, Wilfredo Cerrato señaló que con esas declaraciones de la señora ministra de Finanzas, el Estado de Honduras perdió o perderá más de 1.425 millones de lempiras, sobre todo con que tiene que ver con la economía a nivel internacional. ¿Cuál es su balance o cuál es su informe? Bueno, ellos plantean
que con las declaraciones que se dieron, se puso en precario el riesgo país Sí, y el clima de negocios. Recuerde que ahora la información fluye de manera instantánea. sí. Lo que ocurre hoy o en este momento ya se sabe en el mundo. No es como antes, que tenía retardos. Entonces, los mercados bursátiles tienden a ser nerviosos. Usted ve que un acontecimiento importante que sucede en cualquier parte del mundo se refleja en la bolsa de valores. Y de repente decimos, se cayó la bolsa de Nueva York, se cayó la de Tokio. Eventos como la guerra que se está viviendo en este momento. Algo así sucede con esto. Este gobierno entró con gran ímpetu, con confianza internacional, con mucha esperanza en la presidenta, con apoyo decidido de los Estados Unidos, con un clima muy favorecedor. Pero luego esa conferencia como que trajo ciertos efectos negativos inmediatos y puso en precaria de momento la situación, ¿no? La imagen del país. Pero yo creo que eso no nos debe de alarmar. Como le dije, lo que estamos pasando es un desequilibrio fiscal. Se refleja en un flujo de fondos negativo, pero eso se va a superar de inmediato. Calculamos que se va a recomponer con el trabajo que está haciendo el gobierno. Para la mitad del año ya vamos a tener solventados todos esos problemas. Que eso le va a generar problemas al actual gobierno porque lo está desviando de los planes que tenía. Por supuesto que sí, ¿no? No están trabajando en lo que ellos creían que tenían que hacer para favorecer a la población, porque se encontraron estas cosas negativas que les están quitando esfuerzo y les están distrayendo la atención. Pero no es de alarmarnos, vamos a cerrar el año bien. Señalaba don Wilfredo Cerrato en un informe presentado luego de esto, desmintiendo las palabras de la ministra de Finanzas, que al 24 de febrero habían más de 11.000 millones de lempiras en la Tesorería General de la República. Sin embargo, bueno, ya hablábamos con usted de extracámara el hecho de que quedaron obligaciones fiscales a corto plazo y también que se necesitaban alrededor de 64 mil millones de lempiras para poder trabajar los primeros meses. Bueno, ve, ahí es situaciones opuestas, definitivamente. La ministra Moncada dice, solo encontré 800 millones. El otro dice, te dejamos un poco más de 10.000. 11.000 millones. Pero le dejan obligaciones de corto plazo por 64.000. Y aquí vemos que el gobierno que salió empezó a gastar compulsivamente porque me voy a pagar a ciertos proveedores, a cancelar una parte de la deuda flotante, a cancelar prestaciones de los altos funcionarios. Y nosotros no tenemos una manera de constatar de que esa cifra estaba realmente. Sí. ¿Ok? Porque se pudo haber gastado. Decir que constatamos que esa cifra estaba, es decir que la ministra mintió. Y no sé quién tenga la razón definitivamente. Lo que sí sé decirle, que con ninguna de las dos situaciones se solventa el problema. Si se deben 64.000 millones y dejaron 10.000, hay un saldo de 54.000 que es altísimo. Y si, como dice la ministra, no le dejaron nada, la situación es peor. El hecho es que hay que buscar y hacer esfuerzos para equilibrar las finanzas del gobierno. Y yo pienso que todas estas situaciones tenemos que verlas de manera positiva, como una oportunidad para aprender de ello, ¿no? Y que estas cosas no se sigan dando. Porque, como mencioné, esto no es nada nuevo. En los periodos de transición de todos los gobiernos siempre se da. Solo que esta vez fue más severa. Pero sí tenemos que aprender de esos errores y mirar al futuro. Doctor, yo le agradezco mucho que nos haya acompañado. Desde la universidad se ha tratado siempre de dar a conocer desde un punto de vista más equilibrado, siento yo, de cómo en verdad son las cosas en el país, y estos espacios pues se han creado con esa intención de que la población vaya conociendo y vaya tomando sus propias decisiones en relación a este tipo de programas, pues no tenemos ningún sesgo político, no tenemos ninguna mala intención, sino que demostrar las cosas como son. Y definitivamente desde la universidad lo estamos haciendo, doctor. Bien, le agradezco la invitación y solo para cerrar, dejar bien claro que nosotros confiamos en este gobierno, sí, que creemos que va a hacer las cosas bien y que desde la academia estamos dispuestos siempre y abiertos a colaborar. Por eso siempre hemos dicho que necesitamos un pacto por Honduras, un pacto fiscal incluyente, donde
converjan todos los sectores de la sociedad, gobierno, empresa privada, sociedad civil, academia y todos los involucrados en el desarrollo de Honduras. De esa manera vamos a encontrar las metas del desarrollo que tanto anhelamos. Así es, muchísimas gracias, doctor. Gracias a usted. El doctor Henry Rodríguez, jefe de la Unidad de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Gracias por habernos acompañado. Aparecen en la parte baja de la pantalla las redes sociales de UTV, el canal universitario de la cultura, para que nos puedan seguir a través de la misma, nos puedan dejar sus comentarios sobre este tipo de programas y sus puntos de vista, que también para nosotros son muy importantes. Soy Franz Rivera, nos vemos en la próxima.